Hola amigos, bueno, en los otros videos ya les conté más o menos cómo se empieza el proceso para venirse. En este video quiero contarles cómo fue mi proceso y todo lo que pasé para venirme. Antes de eso, pues les quiero contar que hay cosas que hay que hacer antes de venirse para Colombia. Yo no las hice todas, pero, por ejemplo, hay documentos que son muy importantes traer antes de venirse, que son el carnet de vacunas, que es muy importante aquí para empezar a trabajar. Todos los medios de identificación, por ejemplo, el pasaporte, por supuesto. El registro civil de nacimiento, es importante sacarlo antes de venirse. O cualquier otro certificado que se tenga, por ejemplo, de cambio de nombre o certificado de matrimonio. Un certificado, por ejemplo, de cambio de nombre es súper importante porque acá, pues digamos, no es como en Colombia que esto es irrelevante, sino que es muy importante el nombre de nacimiento y el nombre actual para cualquier proceso, ¿no? La cédula o algo así, identificación colombiana aquí no tiene valor, entonces pues no tiene caso, pero el registro civil de nacimiento y estos otros certificados sí, y mucho. La tarjeta profesional y los registros de que te evalúan como médico en Colombia también fueron muy importantes para mí. Algunas otras personas no lo han necesitado, pero para mí fueron muy importantes. El diploma, por supuesto, las notas de la carrera, una lista de las horas prácticas y de las horas teóricas que tienes en la universidad y un resumen como del pensum y el pensum en sí y todos los certificados laborales que ya les expliqué en otro video o los certificados de especialización que se necesitan, ¿no? Eso es lo más importante de traerse de Colombia. Aparte de eso, un seguro que se necesita para venir los primeros 3 meses. Ese fue uno de los errores que yo cometí. Yo compré un seguro para todo el año porque pensé que iba a ser mejor y aquí no me aceptaron el seguro. El seguro aquí es mejor comprar un seguro alemán. Todos los seguros que te vendan por fuera, así sean de Francia, de Suiza, de lo que sea, aquí van a ser un problema. Es mejor pagar solo un seguro por 3 meses y aquí venir a comprar uno de verdad que te sirva en Alemania y ya con eso venirse. Hay otros papeles que se pueden hacer aquí en Alemania, que son, por ejemplo, las fotos biométricas o la hoja de vida en alemán. Se puede hacer acá y hay cosas que necesariamente hay que hacer acá, como por ejemplo los antecedentes penales alemanes, que se llama el Führungszeugnis, es obviamente solo se puede hacer acá, o los antecedentes penales de Colombia, porque esto se puede hacer online y se necesita de una actualidad de no más de 3 meses. Lo mismo con un certificado de ética médica, se necesita de una actualidad de no más de 3 meses, por lo tanto hay que hacerlo aquí y hay que hacerlo online. Y el certificado médico, que es pues un médico simplemente que te examine y diga que todo está en orden, también hay que hacerlo con a más tardar un mes, entonces todo eso es necesario hacerlo acá, pero los demás documentos si es necesario traerlos de Colombia. Aquí ya se pueden mandar a traducir y todo lo demás. Bueno, ahora sí les cuento más o menos cómo fue mi proceso. Desde el momento en que yo me decidí a venirme a Alemania a estudiar, que fue cuando estaba haciendo el MIR en España, cuando presenté el MIR, y una amiga que estaba haciendo aquí en medicina en Alemania me motivó pues a venirme a aprender alemán. Yo empecé de una vez a buscar cursos aquí en Alemania y habitación, pero ese cambio de visa no es posible hacerlo aquí en Alemania. Hay que ir a Colombia y solicitar explícitamente una visa de estudios de alemán. Eso lo hice, me devolví a Colombia, empecé a estudiar con un profesor privado que para empezar, digamos, me parece mejor empezar con un curso donde hayan más personas, donde se puedas tener contacto como con más personas que tengan más dudas, me parece mejor. Bueno, yo empecé con un profesor privado que era colombiano. Mm, También tuvo otra falla que fue el hecho de ser colombiano. Él, digamos, también tenía errores en el idioma alemán. Aprendí algunos de esos errores y pues cuando tú aprendes un error se te queda mucho tiempo y es mejor aprender desde el principio bien, porque es más difícil después desaprender lo que ya se aprendió mal, aprender de cero, cómo se dice exactamente, ¿no? Empecé con este señor, aprendí un poco y luego decidí que quería hacer un curso de verdad en Bucaramanga. No habían cursos así de verdad como que uno pudiera hacer. Entonces busqué en Colombia y me di cuenta que habían en Medellín, en Bogotá y en Cali hay buenos cursos.
me decidí por ir a Medellín a buscar un curso y me matriculé en el Centro Cultural Austriaco, que era espectacular porque todos los profes eran alemanes y el profe que era como el coordinador, que era Heiko Schmidt, era súper pedagógico, súper didáctico, súper comprometido. Entonces fue espectacular y, y no era tan costoso pues como otros. Me gustó mucho, me mudé a Medellín, estudié allá como 3 o 4 meses el idioma mientras hacía todos los papeles para venirme. Después tuve que volver a Bucaramanga a trabajar otro poco para ahorrar más y poder venirme, y ya cuando tenía todos los papeles listos, me inscribí en un curso en Heidelberg y me vine. Cuando me vine, ellos me hicieron como un test de iniciación para saber en qué nivel quedaba. Quedé en un nivel A2. Es lo que yo recomiendo, venirse con más nivel para tener más tiempo aquí disponible para hacer todos los trámites que hay que hacer. Bueno, yo empecé en A2, ellos me ofrecían también una habitación, yo la tomé. Cuando llegué aquí me dijeron que esa habitación era solo por 4 semanas, lo que fue como un choque porque claro, yo no sabía cómo buscar habitación acá. Me tocó empezar a buscar y un mes es muy poco para buscar una habitación. Entonces, afortunadamente aparecen siempre ángeles que te rescatan y que te puedes quedar en la casa de ellos mientras buscas una habitación. A mí me pasó, y que me ayudaron también a ir a hacer el empadronamiento o el Anmeldung, que son cosas que al principio, cuando no sabes alemán, es muy difícil, o ir a activar la cuenta bloqueada, al Deutsche Bank, hacer todo esto en alemán, pues es un poco complicado, ¿no? Busqué una habitación donde pudiera empezar. También la mayoría de gente habla solo alemán, en inglés es difícil encontrar algo. Pero bueno, conseguí la habitación. También todo el proceso este de adaptarse al frío, de adaptarse a la cultura, que bueno, ya tendré que hacer un video sobre la cultura alemana. mm, a buscar ayudas, porque aquí hay muchas ayudas que uno pues en Colombia no piensa en eso, porque pues el gobierno en Colombia a uno nunca le da nada, y aquí siempre hay que buscar porque el gobierno siempre tiene muchas ayudas para estudiantes, para personas que llegan, para todo el mundo, y eso nosotros no, pues no estamos acostumbrados a eso. Y también que los procesos pues en cada departamento, en cada oficina, siempre hay que solicitar citas online, entrar a la página, saber exactamente qué es lo que tienes que llevar, cómo es el proceso. No es como en Colombia, como que llegas y preguntas, sino que tienes que ir muy bien preparado con los documentos que son. Entonces, bueno, todo esto es un choque, ¿no? Cuando terminé el curso, ya hasta B2, hice el TELC, el test para alemán, y ya teniendo el B2, lo que hice fue organizar mi hoja de vida y empezar a mandar hojas de vida a todos los hospitales que necesitaran pues médicos donde pudiera yo empezar a hacer mi residencia, y mandé como aproximadamente unas 40 hojas de vida a toda Alemania. A mí no me importaba, yo mandé hacia el norte, hacia el sur, a todas partes. Me salieron de todas estas más o menos 10 entrevistas, y ahí aprendí a viajar con BlaBlaCar, a confiar en que no va a pasar nada, y pues que es una excelente opción. Entonces más o menos le di 2 vueltas completas a Alemania haciendo entrevistas aquí y allá en todas partes. Y de todas estas entrevistas, pues la mayoría te ponen problema porque no tienes todos los papeles en orden, no tienes la aprobación como médico en Alemania, pero pues aquí, digamos, el problema es que tú no, la aprobación te la dan cuando tienes un contrato, y un contrato te lo dan cuando tienes la aprobación. Entonces son como pequeños problemas burocráticos que tienen muchas cosas en Alemania, ¿no? Otra opción es presentar directamente el examen de aprobación, que solo lo permiten algunos estados, pero que me parecía en ese momento un poco arriesgado por el nivel de alemán con el que uno llega, y porque solo tienes 2 o máximo 3 posibilidades de presentar ese examen. Y si no lo pasas a la tercera, pues es un problema muy grande, ¿no? Entonces no quería como agotar esas posibilidades. Lo que hice fue mandar hojas de vida, y de las 10 entrevistas que hice, me salieron como aproximadamente 3 lugares donde yo podía empezar. Em, Unos al sur en Bayern, otros al norte en Mecklenburg, y me decidí por diferentes razones por Mecklenburg,
primero porque habían otros colombianos allá trabajando, segundo porque era un hospital, no era una reja. En reja sobre rehabilitación es un poco más fácil encontrar dónde empezar a trabajar, pero aprendes menos de medicina y aprendes más de papeleo. Entonces yo quería empezar como en un hospital y este hospital era grande, tenía neurocirugía, tenía medicina interna, cirugía general, anestesia, todo esto y más o menos era lo que me interesaba. Empecé allá, mm, empecé en medicina interna, hice 8 meses, luego renuncié porque las condiciones, tenía un jefe bastante eh, poco colaborador. Era de verdad muy, muy difícil trabajar allá. Las condiciones eran muy difíciles, se hacían bastantes horas extra que no te las pagaban, no te las reconocían, tu trabajo tampoco era reconocido y pues muchas condiciones que no. Y en ese momento renuncié. En ese hospital nosotros necesitábamos un preaviso de, de renuncia de por lo menos 6 meses y eso era pues un problema porque yo tenía que renunciar, digamos, con 6 meses de anticipación. En el momento en que renuncié tenía que quedarme otros 6 meses trabajando en medicina interna, pero afortunadamente el director de cuidados intensivos que me conocía me ofreció la posibilidad de empezar en anestesia y hacer el cambio. Entonces seguí con el mismo contrato de la residencia mm, en, en anestesia y dejé pues medicina interna. Y eso fue lo que hice pues para no quedarme otros 6 meses en medicina interna. Empecé anestesia y estos son hospitales que te dan la posibilidad de empezar sin tener ningún tipo de papeles o de aprobación alemana. Te dejan empezar con tus papeles de Colombia y te dan la posibilidad de hacer una hospitación. Hospitación significa que no tienes ningún tipo de responsabilidad legal, sino que simplemente estás aprendiendo cómo es el sistema y cómo se maneja todo. Y en esta hospitación te inscribes al Fachsprachprüfung o a la prueba de alemán médico. Mientras la presentas, sigues haciendo la hospitación. En este hospital me pagaban 400 euros, me daban la habitación y la comida, que estaba súper bien. No es fácil encontrar un hospital que te dé eso durante la hospitación. Luego, cuando hice el Fachsprachprüfung, ya te dan el permiso de trabajo o Berufserlaubnis, y ese Berufserlaubnis te permite ya empezar a trabajar como residente, ¿no? Al empezar a trabajar como residente, te empiezan a pagar un sueldo normal, tal vez un poquito menos, y empiezas a contar tiempo de tu residencia dependiendo del estado. Ya ahorita son pocos estados que te valen eso como residencia, pero por lo menos ya estás ganando como médico residente. Listo, luego de eso, en Mecklenburg, en donde yo estaba, nos dijeron algo que no, en realidad no era tan cierto, pero como la Secretaría de Salud, o por decirlo así, nos recomendó, o el Erste Kammer, no fue el Erste Kammer, fue el Landesamt für Gesundheit, nos recomendó esperar un año para poder solicitar la aprobación. Esto lo hacen algunos estados con el ánimo de que te quedes más tiempo trabajando en ese estado porque necesitan más médicos y nosotros lo hicimos y fue una falla porque justo un año después ya vino otra ley en la que decía que ya ahora, digamos, ese Landesamt o ese Secretaría de Salud no podía darnos la aprobación más, sino que a partir de ese año tendría que enviarse todos los documentos a Bonn y allá en una central se determinaba quién recibía la aprobación y quién no, pues con el pensum y con los papeles que nosotros traíamos de Colombia. Entonces no nos dieron la aprobación. Un año después, cuando la solicitamos, nos tocó enviar todos los papeles a Bonn y en Bonn es a veces muy difícil que te homologuen el título solo con el título colombiano. Entonces, digamos, algunas veces sí, algunas veces no. Lo que te mandan es una carta diciendo te falta esto, o certifícanos que viste tantas horas de urología, certifícanos cuánto viste de neurología y todo esto. Y la otra opción es presentar directamente el examen del Kenntnisprüfung o el examen de medicina en alemán para la aprobación.
Yo me decidí por hacer el examen mejor porque me parecía muy difícil el seguir enviando, solicitando documentos de Colombia para comprobar todo lo que yo había hecho. Y de todas formas también conocí amigos que enviaron muchos documentos y se los devolvían y no necesitamos que diga esto, entonces esto así. Entonces yo dije no, me decidí por hacer la prueba, me inscribí a la prueba y me tocó esperar aproximadamente unos 6 meses porque me salió relativamente rápido. Tengo amigos que han esperado 8 meses, 9 meses. mm, para presentar el examen del Kennisprüfung, ¿no? De medicina. Hice el examen, lo pasé afortunadamente y recibí la aprobación. En todo este proceso, hasta recibir la aprobación, yo duré trabajando más o menos 3 años como asistente. Y son 3 años que en ese estado de Mecklenburg sí son válidos para la residencia. Pero en el momento en que me cambié de estado y ahora vivo en Sachsen, aquí ya no son válidos porque no tenía desde el principio la aprobación. Eso en este momento, digamos, no me importa si tengo que volver a hacer todos los años desde el principio, porque pues yo no tengo afán de graduarme rápido. Mm, digamos, estando haciendo la residencia, estás aprendiendo, estás recibiendo el sueldo y pues necesitas también coger bastante experiencia para graduarte como especialista. Entonces, pues, digamos, si tengo que solicitar a una comisión médica que hay aquí en la Cámara de Médicos de Sachsen, enviar todos mis papeles para ver si va a ser válido o no va a ser válido lo que hice en el otro estado. Pero bueno, ahorita me preocupa poco. Me vine a Leipzig porque mi novio es de acá y me vine a buscar trabajo. Primero descansé unos meses y recibí dinero del Arbeitslosengeld o dinero como del paro, por decirlo así, en el que me pagaron los meses que estuve sin trabajar y que estuve buscando trabajo aquí. Luego busqué trabajo y conseguí en el centro cardiológico, en el Herzzentrum en Leipzig. En este centro cardiológico empecé hace unos meses y, digamos, voy en el proceso todavía de aprendizaje. Eso obviamente son pacientes bastante complejos, los pacientes cardiológicos, la anestesia de los pacientes cardiológicos. Entonces te dan bastante tiempo para aprender, te dan un mes para empezar a entender cómo funciona todo, luego te dan otro mes acompañado por un overarch o digamos por uno de los especialistas para que te coordinen y te resuelvan las dudas de lo que tengas. Y luego ya empiezan a soltarte, dejarte solo, pero siempre hay alguien a quien puedes llamar. Entonces es como, digamos, yo llevo aquí 4 meses, aún no estoy haciendo turnos de noche ni turnos de fin de semana, porque hasta que no esté preparada y digamos, es así en casi la mayoría de los hospitales, cuando tú estás preparada y ellos saben que pueden soltarte y dejarte solo en un turno, en ese momento te lo empiezan a permitir. No es como en Colombia que desde el principio empiezas a hacer turnos de fin de semana y noches, ¿no? Y cuando empiezas a hacerlo generalmente acompañado de otra persona en el que puedes aprender y luego cuando ya sabes cómo hacer los turnos, ya te empiezan a soltar. Bueno, ese fue más o menos un resumen. Les dejo aquí toda la información de más o menos de si alguna cosa que no entendieron, un resumen. Y cualquier otra pregunta que tengan me la pueden hacer y les comentaré más o menos cómo fue mi experiencia o de las experiencias de mis amigos. Entonces ya les estaré contando cualquier cosa me cuentan. Un besito, los quiero mucho.